Nosotros partimos de una situación de 50 litros por hectárea. Para esta boquilla de aire inducido 0,15, fíjense que nosotros estamos logrando 3 impactos por centímetro cuadrado, entre 400 y 600 micrones promedio, con un volumen recolectado extremadamente bajo. Entonces, claramente, para esta situación de trabajo, esta no sería la boquilla indicada. Cuando nosotros pasamos a una boquilla de abanico plano simple, fíjense, bajamos notoriamente el tamaño de la gota y por ende vamos a estar aumentando la cobertura por centímetro cuadrado. Entonces, acá sí, fíjense que nosotros, si estábamos hablando de sistémicos donde estamos necesitando alrededor de 30 gotas por centímetro cuadrado, ya estamos ahí adentro, aumentando el volumen recolectado por la tarjeta con respecto a la situación anterior. Si nosotros ya nos movemos a una boquilla de cono hueco 0,2, en esta situación con un tamaño de gota de 258 micrones, por la estructura de la boquilla nosotros estamos metiendo 52 impactos por centímetro cuadrado, con 37,2 litros por hectárea. O sea, aumenta notoriamente el volumen y aumentan notoriamente los impactos. Entonces, para la situación de trabajo que nosotros estábamos pensando, esta sería una buena boquilla. Nos va a permitir utilizar esos productos. Ahora, cuando nosotros aumentamos el volumen y aumentamos la presión, esta boquilla que generaba una gota que estaba alrededor de los 400 a 600 micrones de promedio, ya pasa a 228 micrones de promedio, metiendo una gran cantidad de gotas por centímetro cuadrado y aumentando el volumen. Entonces, una de las ventajas que va a tener esta situación es que vamos a mitigar las pérdidas por deriva o por viento. Cuando ya pasamos a la boquilla de abanico plano simple, en la misma situación, aumentando el volumen y la presión, fíjense la cobertura que estamos logrando. Estamos en 115 gotas por centímetro cuadrado. Claramente es una situación bastante exagerada para el tipo de tratamiento que estamos haciendo. Sí aumentamos el volumen recolectado, pero vamos a ser más susceptibles a la deriva por viento. Lo mismo nos va a suceder con la de cono hueco. Con la de cono hueco nosotros vamos a pasar a 64 gotas por centímetro cuadrado. Vamos a aumentar el volumen recolectado a casi 36 litros. Vamos a mantener un tamaño de gota muy similar porque en eso son bastante parejas en el tipo de tamaño de gota, pero también vamos a volver a una situación muy susceptible de deriva. Y acá no estamos observando más gotas por centímetro cuadrado porque hay todo un espectro que se nos fue. Si a esto le agregamos una situación de incrementar el volumen y la presión, fíjense que en la boquilla 0,15 de aire inducido, donde nosotros veníamos en esta situación, ya pasamos a una gran cobertura. Obviamente bajamos notoriamente el tamaño de la gota, pero estamos en una situación de un relativo control de la deriva y estamos aumentando el volumen recolectado. Entonces, si nosotros, observando toda esta información, tenemos que optar por esta boquilla, la situación de trabajo va a ser esta.
Cuando aumentamos el volumen y la presión para una boquilla de abanico plano normal, fíjense que nosotros vamos a pasar a reducir el tamaño de gota bastante y también se produce la misma situación por un efecto físico y aumentamos en demasía la cantidad de impactos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, nosotros vemos que para esta situación de trabajo esto está exagerado. Entonces, por ahí, esta boquilla la tendríamos que trabajar en estas condiciones. Ahora bien, si nosotros tomamos el caso del cono hueco, también aumentando el volumen y la presión, fíjense que los tamaños de gota no se van dispersando mucho. ¿Pero por qué? Porque solo es el espectro que está llegando a la tarjeta. Nosotros tenemos una situación, que ya lo van a ver en los videos, una situación de volatilización de ese caldo, porque estamos seleccionando gotas más grandes en la tarjeta. Pero bien, fíjense que nosotros a 100 litros y a 50 litros logramos la misma cantidad de impactos por centímetro cuadrado. Acá recolectamos muchos mejores volúmenes que acá, porque estamos dispersando por el ambiente. Entonces, si vamos a trabajar con una boquilla de cono hueco, sí nos podemos mantener en estos volúmenes para esta situación de tratamiento. En resumen, si nosotros por cuestiones de viento vamos a tener que trabajar con este tipo de boquilla, no nos va a quedar otra que para aumentar la cobertura, aumentemos el volumen y la presión. Si nosotros tenemos que trabajar con este tipo de boquilla para un tratamiento como el que estábamos planteando de barbecho, nos podemos mantener acá alrededor de los 50, quizás una situación intermedia, 60 litros, para aumentar un poco estos impactos por centímetro cuadrado. Ahora bien, si nosotros pretendemos trabajar con este tipo de boquillas, lo podemos hacer perfectamente con 50 litros y a presiones relativamente bajas, pero tenemos que tener en cuenta que un espectro de nuestras gotas va a quedar muy expuesta a condiciones como el viento.